Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, buenos días nuevamente, mis hermanos. Gracias y paz a sus vidas. Vamos a orar al Señor para encomendar este buen momento, buen día en las manos de nuestro Señor. Oremos, mis hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días. Dios de gracia, misericordia y muchas consolaciones. Gracias te damos por concedernos este buen momento de estar aquí delante de ti, Señor. La gloria y la honra sea para ti, porque de ti somos, por ti somos, para ti somos, Señor. A ti el honor y la gloria por siempre. Gracias por un día más de vida, Señor, que nos concedes. Gracias por un día más de vida que nos das, Señor. Muchos hoy, Señor, están levantándose, sin duda alguna, por tus bondades, Señor. Por tu bondad, por esa gracia común, como llaman algunos, Señor. Y te agradecemos por ello, Dios. Entre esos están nuestros familiares, los cuales no son creyentes, Señor, pero no tienen la dicha de nosotros, que nos levantamos rodeados de tu misericordia, Señor, por las cuales nos mantenemos en tus caminos, o por las cuales estamos y nos mantenemos en tus caminos, Señor, porque no depende de nosotros, sino solamente de ti. Una verdad que rogamos, Señor, cada día retumbe en nuestra vida, Señor, pero no como un mero conocimiento de saber que todo es por ti, para ti, estamos por ti, Señor, sino como una verdad grabada en nuestros corazones que nos lleva, Señor, a elevar nuestras acciones de gracia, Señor. Una verdad que hinche nuestro corazón de gratitud por todo lo que tú has hecho por nuestra vida, Señor. No simplemente para sostenernos en este mundo, dándonos alimento, dándonos el vestido, dándonos la protección física dentro y fuera de casa, Señor, dándonos la salud o las fuerzas en medio de la enfermedad, sino dándonos la salvación, Señor, dándonos la vida eterna, regenerándonos, redimiéndonos, justificándonos, adoptándonos como hijos tuyos, Señor. Oh Dios, gracias por ello, Señor. Todo el honor, la gloria, la alabanza y la exaltación sea para ti, bendito Redentor. Gracias. Muchas gracias te damos por ello, Señor. Porque contamos con la dicha de no solamente despertarnos ante el Creador de todas las cosas, sino despertarnos, Señor, ante nuestro Padre, ante el Padre nuestro, ante el Dios de nuestra consolación, ante el Dios de nuestra paz, aquella que sobrepasa todo entendimiento, Señor, ante el Dios de nuestra salvación. Muchas gracias por ello, Señor. Gracias por esta vida que podemos tener. Gracias por estar con nosotros en medio de las aflicciones, en medio de los valles de sombra de muerte, Señor. Gracias, Dios de la gloria, porque podemos contar contigo, Señor. Gracias por acompañarnos en abundancia, en la escasez. Gracias por acompañarnos, Señor, en la alegría y en la tristeza. Por acompañarnos, Señor, en nuestras victorias, pero también en nuestras derrotas. Gracias por ello, Señor. Gracias por poder permitirnos tener la dicha de contar contigo como nuestro Padre, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Gracias por ello, Señor. Sin embargo, Dios, habiendo mucho por qué agradecer, entre esa nuestra familia, como ya lo mencionamos, Señor, y el sustento de nuestra vida, Señor, también hay mucho por qué colocarnos a cuentas contigo, Señor. Con vergüenza, con lamento lo mencionamos, Dios, porque has sido tan bondadoso, tan misericordioso, tan lleno de gracia para con nosotros, que saber que tenemos que confesar pecados, Señor, aun a pesar de todo lo que nos has dado, es vergonzoso para nuestra vida, Señor. Cuánto añoramos, cuánto anhelamos, Señor, aquel estado de incorrupción, aquel estado de gloria, Señor, en el cual no pecaremos jamás, en el cual, Señor, estaremos incapacitados, como dirían algunos predicadores, estaremos incapacitados para pecar, pero estamos en este lado de la vida, Señor, y con vergüenza decimos hemos pecado, Señor, y no importa qué tan leves sean los pecados nuestros, Señor,
Jamás, oh Dios, que jamás, Señor, forme una jactancia en nuestra vida, simplemente porque, como decía aquel fariseo de la parábola, no pecamos o no somos como los otros. Señor, perdónanos, perdónanos, bendito Dios, porque si aún, Dios, tal vez no hemos pecado grave o grotescamente como otros, hemos pecado, Señor. Y por tales pecados, aun cuando sean leves, aun cuando sean pequeños, aun cuando sean insignificantes, por tales pecados llevaste a tu Hijo a la cruz. De tales pecados cargaste a tu Hijo en la cruz, Señor. Por tales pecados la ira descendió sobre tu Hijo. Y por eso, Señor, te pedimos perdón. Y si estos pecados diminutos, insignificantes o leves deben llevarnos con vergüenza y lamento a pedir perdón ante ti, Señor, cuánto más si esos pecados son graves, Señor. Y eso lo sabe cada uno, Dios. Pero aquí estamos, Señor, ante tu trono de gracia, para alcanzar más gracia y hallar más misericordia en este y cada día de oportuno socorro. Perdónanos por usar los miembros de nuestro cuerpo para el pecado, los oídos para el chisme, la boca para promulgarlo, o las mentiras o las malas palabras, los ojos, Señor, para ver lo prohibido, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos usado, Señor, cualquier parte de nuestro cuerpo para contaminarnos, Señor, o para continuar algún pecado. Perdónanos si hemos dejado que nuestras mentes divaguen, Señor, en pensamientos que no deben divagar. Si hemos dejado que sentimientos se alberguen, Señor, en nuestra vida y son pecaminosos. Tú lo sabes, Dios. Perdónanos. Perdónanos por dejar, Señor, que el pecado se forje en nuestra mente, en nuestra vida. Perdónanos y límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu. Purifícanos, Señor, por tu Espíritu, que es el agente santificador de nuestra vida, aquel quien nos enviaste, Señor, para ayudarnos en este peregrinaje y moldear a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Ayúdanos, Señor. Santifícanos por tu palabra, Señor. Santifícanos por la sangre de tu Hijo. Aquí estamos delante de ti, Señor. Y no solamente santifícanos, ayúdanos, Dios. Aumenta nuestras fuerzas. No solamente queremos ser esos hijos tuyos que reconocen pecados y piden perdón por ellos. Podemos caer en el peligro y guárdanos de ellos, Señor, de hacer esto de manera automática. Señor, que tal oración de penitencia siempre surja de un corazón contrito y humillado, Señor, de un espíritu quebrantado al cual tú no despreciarás. Perdónanos, Señor, y danos la fuerza para combatir esos pecados. Líbranos de los pecados que son ocultos, Señor. Si hay pecados que estamos cometiendo, y de seguro tal vez así sea, que lo estamos cometiendo, pero no lo estamos viendo como tal, Señor. Por lo tanto, no lo vemos como pecados o como debilidades nuestras. Señor, te pedimos, Dios, no solamente perdón por ellos, sino para que abras nuestro entendimiento y nos des más discernimiento para poder ver aquellas cosas que estamos cometiendo, pero que no estamos viendo como pecado, Señor. Y podamos también combatirlas, Señor, en tu gracia, esforzándonos en ti, Señor, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, bendito Dios. Delante de ti estamos, Señor. Ayúdanos a dar la pelea cada día, Dios de la gloria, porque nos has salvado, Señor. Nos has redimido. Dependemos de ti, Señor. Pero en esa dependencia de ti es que somos llamados a llevar a cabo, Señor, a cumplir con nuestra responsabilidad de esforzarnos. Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida. Encomendamos nuestra familia, Señor. Quieras tú que hoy para nuestros familiares sea día de salvación, sea día de misericordia, Señor. Para nuestros familiares creyentes, un día más para fortalecer su fe. Un día más para afirmarse y aferrarse en ti, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por el devocional de hoy, que sea de gran edificación para nuestra vida. Gracias por aquellos hermanos que este devocional es un complemento, Señor, para sus vidas espirituales. O que tal vez es el devocional, es el tiempo
de devoción para ellos. Que siempre estén concentrados entonces, que no lo tomen a la ligera, bendito Dios. Muchas gracias, Dios de la gloria. Que este día, Señor, sea día entonces de perdón, de fortaleza en ti, o tal vez de restauración espiritual. Tú lo sabrás, Señor. Pero en tus manos estamos encomendados y encomendamos a nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Para que, como lo dijimos, quieras tú que hoy sea un día de salvación para muchos de ellos. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Un enfoque centrado en Dios. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Los fotógrafos novatos a menudo no saben qué están enfocando, saben que creen estar enfocando, pero luego la imagen termina con los rostros borrosos y los edificios mal posicionados. Pueden voltear a ver su trabajo y decir, esto no es a lo que estaba apuntando. Sin embargo, la verdad es que las fotografías revelan exactamente dónde ni cómo estaban posicionando el lente. En los altos y bajos de la vida y en todos los puntos intermedios, la manera en que tú y yo reaccionamos a las circunstancias revela el ángulo del lente de nuestra cámara, el enfoque de nuestro corazón y nuestra mente. Por lo tanto, el reto para los creyentes es vivir con un enfoque centrado en Dios. Jesús dejó muy claro que si queremos tener un enfoque centrado en Dios, debemos entender primero quiénes somos sin Él. De hecho, Jesús explicó a sus discípulos que separados de Él no podían hacer nada. Después de todo, en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1:17. Nuestra necesidad de Jesús no es parcial, es total. Ninguno de nosotros puede siquiera respirar sin que Dios lo permita. ¿Cómo entonces podemos tomar el crédito por la obra que está haciendo por medio de nosotros? Estaríamos totalmente empobrecidos si no fuera por la ayuda divina. Este principio recorre toda la Biblia. Moisés, elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de la opresión y la esclavitud, insistió en que no podía realizar su trabajo si Dios no estaba con él. Y tenía razón. Éxodo 3, 11, 12. Amós era boyero y cultivador de higueras y no tenía nada que contribuir al ministerio cuando Dios lo nombró profeta. Amós 7, 14, 15. De la misma manera, Daniel, con su increíble habilidad para interpretar sueños, fue diligente en dar todo el crédito a Dios. Daniel 2, 26, 28. Cada uno de estos hombres reconoció su dependencia total de Dios. De hecho, ni a una sola persona en la Escritura que logró grandes cosas para Dios lo hizo sin depender por completo en Él. Para encontrar la habilidad para realizar el trabajo que había sido llamado a hacer, tenía que mirar hacia arriba y no hacia adentro. Como cristianos somos llamados a vivir con un enfoque centrado en Dios. No debemos atribuir demasiada atención a nosotros mismos ni a nuestras habilidades, porque si lo hacemos podemos estar oscureciendo la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. En Cristo no debemos jactarnos en nuestras habilidades ni buscar cualquier oportunidad para llamar la atención a nosotros mismos. En cambio, debemos simplemente aspirar a ser conocidos como siervos del Dios vivo, ser útiles en su servicio a medida que trabaja en nosotros según su buen propósito y apuntar no hacia nosotros, sino hacia Él, en todo lo que hacemos y decimos. ¿Dónde estará tu enfoque hoy? Y cuando lleguen el éxito y los elogios, ¿a quién señalarás? Lucas 17, del 7 al 19. Amén. Bueno, ahí tenemos una buena, primero un tema, ¿no? Y una buena ilustración de lo que él dice, ¿no? Y es interesante esa ilustración porque él habla de cómo él habla de los que no saben, ¿no? De los que creen estar enfocando. Sin embargo, cuando un profesional, cuando un experto en este tema de las fotos ve una imagen, ¿sí? Y esto lo he visto de pronto
A mí me gusta, no soy diseñador, pero me gusta el tema de hacer cosas. Pero tengo un amigo, hermano en la fe, él es diseñador excelente. Diseñó los logos de la iglesia de Espinal, la iglesia de Girardot, y cuando yo he hecho cositas, a algunas les digo, ve, hazme el favor, me ayudas con esto, me aprovecho de él, ¿no? Y entonces a otras le paso. Entonces yo veo cosas y digo, "Uy, me quedó bien". Pero cuando se las paso a él me dice, mira, hiciste esto, hiciste aquello, haga aquí, haga lo otro. Y creo que cuando de pronto estos fotógrafos de los que él habla, él, que creen haber enfocado algo, pero cuando sacan la foto dicen, o sea, resultó que no era lo que ellos estaban queriendo enfocar, eh, un profesional les va a decir, su error fue esto, su error fue aquello. Su error fue porque tal vez el ente no estaba enfocado en estas cosas o en esto otro. Entonces, digamos, este hermano, se llama Diego Rueda, él coge el celular y dice, cuando usted va a tomar una foto, coja el celular y entonces prográmelo para esto, acomódele esta parte, porque yo quiero como, se me va a olvidar cuando tome la foto, y cuando tomo la foto pues simplemente recuerdo algunas cositas, ¿no? Pero como son profesionales, saben en qué se falló, ¿sí? Uno simplemente va, y es lo que está diciendo aquí, ¿no? Es lo que está mencionando. Sin embargo, la verdad es que las fotografías revelan exactamente dónde y cómo estaba posicionado el lente. Pero solo un profesional te va a decir, el problema tuyo es que estabas haciendo esto o tu cámara estaba enfocando de esta manera y por eso la fotografía salió así. Y él dice, inmediatamente pasa, ¿no? El escritor en los altos y bajos de la vida y en todos los puntos intermedios, la manera en que tú y yo reaccionamos a las circunstancias revela el ángulo del lente de nuestra cámara, es decir, el enfoque de nuestro corazón y nuestra mente. Y la realidad es eso, hermano. Están las pruebas, es decir, las aflicciones de la vida, que son pruebas de parte de Dios, o pruebas en las cuales Dios permite que entremos. Hay pruebas, cuando hablamos de aflicciones, hay pruebas en las cuales Dios te puso ahí. Otras en las cuales nosotros nos metemos ahí, cuando no buscamos la dirección del Señor, y Dios permite, ¿sí? Dios permite que caigamos ahí, aunque muchas de esas ocasiones vamos a terminar, ¿verdad? Siempre echando la culpa a Dios, y tú sabías que yo iba a cometer, ¿por qué lo permitiste? Bueno, es es una de las cosas que Dios permite para que pueda mostrarnos o revelarnos qué tanto estábamos buscando la dirección del Señor, qué tan centrados estábamos Dios en las tentaciones que son oportunidades para pecar y que no vienen de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, pero sí las permite el Señor. Es decir, Dios en su decreto permite que seamos tentados, y eso va también a revelar qué tanto tenemos nuestra mirada en el Señor, qué tan fija está en Dios, ¿sí? O a veces simplemente qué tanto estamos nosotros echando ojo, porque a veces la mirada hacia Dios no está fija, sino como que simplemente miramos, como cuando yo recuerdo que una vez entré, estaba en Palmira, estaba recién, bueno, ya estaba por ahí 1 año, 2 años de evangélico, y yo entré aquí en un lugar que se llama La Marden, que venden cosas de colegio y todo. Yo tenía una todoterreno y la dejé afuera, y yo dije, Señor, declaro ángeles a su alrededor. Literalmente estoy haciendo eso, declaro ángeles a su alrededor, pero no la amarré, no tenía, yo decía, ¿cómo entro? No tengo plata para el parqueadero y apenas para eso, entonces la dejé ahí. Y yo iba entrando y lo miraba, le echaba ojos así, miraba, la miraba, ¿sí? Pero después perdí mi enfoque porque tenía que voltear en el almacén, pero yo estaba seguro de lo que había hecho. Pero cuando iba entrando, la miraba así, como que la miraba, y cuando salí, ya no estaba, ¿sí? Se fue, los ángeles se fueron en ella, los ángeles que yo dejé con ella se fueron en ella, se la robaron. Entonces,
perdí el enfoque de ella. Pero el punto es este, no es lo que fue, sino cómo a veces uno tiene la mirada puesta en algo, pero por rato, ¿no? Cuando dejo la moto en algún lugar, yo estoy mirándola. No tengo mi mirada en ella, sino que de vez en cuando la estoy mirando. A veces nuestra vida es así con el Señor. No tenemos puesta la mirada en Dios, sino que de vez en cuando estamos mirándolo, como para que Dios se dé cuenta que yo lo estoy mirando, que yo estoy ahí pendiente, que Él es mi Dios. Pero cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba que Él permite, o cuando viene la prueba en la cual yo entré por mis propios malos movimientos, o viene la tentación, que son esas oportunidades que el enemigo viene a presentarnos o el mundo nos presenta para pecar, es ahí donde nos damos cuenta si realmente yo tengo por ratos mi mirada puesta en Dios o simplemente estoy fijo en Él. ¿Y cómo se da cuenta uno de eso? Por la reacción que tenemos. Es la prueba la que nos dice qué tanta fe tienes en el Señor. Porque si llega la prueba y lo que yo hago es desanimarme y pelear con Dios y menguar en mi oración, ¿sí? Decir, no quiero orar, no tengo ánimo para orar porque mire todo lo que está pasando, no tengo ánimo para leer la palabra porque mire todo lo que está pasando, no tengo disposición para congregarme porque mire todo lo que está pasando. Entonces, ahí es donde Dios deja ver qué tan enfocados estamos, qué tan teocéntricos somos nosotros. Porque ahí viene, ¿no? Cuando digo teocéntrico es lo que significa la palabra teos, ¿no? De Dios. Qué tan cristocéntricos somos, qué tan bibliocéntricos somos. Porque si nos enfocamos por temas de conocimiento, si somos reformados, muy claro que podemos alardear de lo bibliocéntrico que somos. Si somos reformados, podemos hablar de qué tan cristocéntricos somos, qué tan teocéntricos somos. Pero esa teocentricidad, esa cristocentricidad, esa bibliocentricidad, ¿dónde se va a manifestar realmente? En nuestras circunstancias, en la vida, en cuando salimos a la calle, en cuando nos enfrentamos al mundo, como dice el libro El Progreso del Peregrino, cuando estamos en medio de la feria de la vanidad, donde nos están ofreciendo cosas y nos están llamando. Yo no sé si han visitado lugares, pero aquí, cuando pequeño, más que todo ahorita ya pues de grande pero hay un lugar que llaman la galería o la plaza, como llaman en otras ciudades, pero en ese lugar había algo donde vendían o la parte de zapatos o la parte de ropa. Y yo recuerdo que mi papá pues, nos llevaba allá porque era el lugar donde más era económico. Pero yo recuerdo siempre que uno pasaba y era como esas películas de los zombies queriéndolo agarrar a usted, que usted vea esas películas, la gente era así, amor, ¿qué se le ofrece? Y lo cogían a uno, y yo recuerdo que yo iba con mi papá o mi mamá, y ¿qué se le ofrece al niño? Y me agarraban así, y yo veía esa escena, era como asombrado porque la gente era, bueno, el mundo es eso, el mundo es constantemente ofreciéndote estas cosas, y lo que tenemos que hacer es que si tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, eso es lo que va a ayudarnos a salir. Pero el enfoque o el punto es que es la vida, la tentación, las aflicciones, las circunstancias, la que realmente nos van a decir, sí, tu mirada está puesta en el Señor. Porque es lo que nos va a llevar a realmente estar siempre cimentados en Dios o no. Nos va a decir en dónde está nuestro corazón y mente. Y por eso el reto para los creyentes es vivir con un enfoque centrado en Dios. Claro que doctrinalmente tenemos que hacerlo. Algunos dicen, es que no es que tanta Biblia sepas, es que tanto vives para el Señor. Y amén, es cierto. Pero para yo tener mi vida centrada en Dios, debo saber doctrina. Algunos simplemente quieren usar la frase, es que no es que tanta doctrina, sino es que tanto usted vive para Dios. Sí, pero si no es por la doctrina, no vas a saber qué es lo que tienes que hacer. La doctrina, las enseñanzas me dan las directrices. Ya la vida, es decir, la práctica me dice cómo tomar esas directrices y poner al Señor. Pero es lo uno sin lo otro. Es lo uno sin lo otro. Doctrina, práctica, doctrina.
¿sí? Ahí donde se habla de la ortodoxia, es la información que yo recibo, ¿verdad? Pero la ortopraxis es la práctica de esa doctrina. Entonces, necesito del conocimiento del Señor, y por eso el reto, es decir, nuestra responsabilidad es vivir con un enfoque centrado en el Señor. Y no, Jesús dejó muy claro que si queremos tener un enfoque centrado en Dios, debemos entender primero quiénes somos sin Él. Y es lo que Él muestra en el texto, ¿no? De hecho, Jesús explicó a sus discípulos que separados de Él no podían hacer nada. Y creo que leamos nuevamente ese texto y de Juan. Vamos a leerlo, leímos el versículo 5, vamos a leerlo desde el 1 al 5. ¿Hay algún hermano o hermana que quiera leer el texto para que seamos partícipes aquí? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Ok, gracias. Entonces, noten lo que afirma el texto y ese gran ejemplo que está colocando el Señor. Yo soy la vid, ¿sí? Y siempre recordando obviamente esos símbolos, esas simbologías que usaba el Señor, no para literalizar, que es la misma aplicación que se toma para la Santa Cena, para colocar un paréntesis, sino para aquellos para reforzar el hecho de que la Santa Cena no es literalmente el cuerpo de Cristo. En este caso Cristo dice, yo soy la vid. Está con una convicción diciendo, yo soy la vid. El Padre es el labrador. Pero note que él habla de los pámpanos, lo preguntas sobre la versión, porque la versión que lee la hermana dice que las ramas, pero cuando dice que es la vid y habla del pámpano, no sé si conocen lo que diría el árbol de la uva, ¿no? La vid, cuando él habla de los pámpanos, es ese, o lo dice el sarmiento, como dice la Biblia de las Américas, es ese racimito que se desprende de una de las ramas y que ese racimito es el que tiene las uvitas, ¿sí? A eso se refiere con el pámpano o el sarmiento. Es lo que es como de donde van a empezar, surge la ramita, donde van a desprenderse todas las uvitas. Pero ese sarmiento debe estar pegado a la vid. Y entonces pegado a la vid es que dice, llevará más fruto. Cuando dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el fruto se está refiriendo a la vid, ¿sí? El árbol, las ramitas y todas las uvitas que siempre salen como en un montoncito. Eso, dice él, debe estar adherido a la vid. Si yo arranco, si yo digo, ay, mira, qué bonito sarmiento o pámpano, le están saliendo uvitas, yo lo voy a arrancar y lo voy a colgar en mi habitación para que siga en mi habitación dando más fruto. ¿Qué va a pasar con ese sarmiento o esa ramita o con ese racimito? Él no va a seguir produciendo. Y lo que va a pasar es que si ya tenía uvitas que estaban surgiendo, se van a secar. Porque la única forma en como el sarmiento va a poder seguir produciendo fruto es que esté adherido ¿a dónde? A la vid. De lo contrario, no va a seguir produciendo fruto. Y las uvitas que ya le estaban haciendo, pues se van a secar. Y él dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Y lo que ahí entra lo que dice, ¿no? Si el pámpano cae a tierra, es decir, el sarmiento, el racimito, cae a tierra, deja de producir fruto, se muere. Si permanece en la vid, entonces seguirá produciendo fruto, y los fruticos, las uvitas, seguirán pues en su etapa de crecimiento. La conclusión, o parte de la conclusión es, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva fruto, pues o porque separados de mí
nada pueden hacer. Y note esa expresión, separados de mí, nada pueden hacer. No hay nada que se pueda hacer lejos del Señor. Es la realidad, es lo que está revelando el Señor. Dice, es en Él. Dice, de hecho Jesús explicó a sus discípulos que separados de Él no podían hacer nada. O sea, no es si separados de Él posiblemente no vamos a producir fruto. No es posiblemente. Hay una verdad absoluta, esto no es una verdad relativa, no es que puede ser. ¿Qué pasa si yo me separo del Señor? ¿Qué pasa si yo desprendo mi comunión del Señor? Bueno, puede ser que lo que pase, no llevarás fruto. Tu vida muere. No es que puede ser, posiblemente, no, la verdad plasmada aquí es un absoluto, no es relativa. Dice, de hecho, nuevamente, Jesús explicó a los discípulos que separados de Él no podían hacer nada. Después de todo, es en Él que todas las cosas permanecen. ¿Y qué significa esto? Que nuestra necesidad de Jesús no es parcial. Nuestra necesidad de Jesús es que total. Y la pregunta es, con respecto a nuestra vida, ¿es así? La necesidad que yo tengo de mi Señor, por lo tanto mi relación, ¿está siendo total o está siendo parcial? Recuerda lo que les decía ahorita acerca de dónde estaba puesta mi vida. En Dios, pero total o parcial. ¿Estás viendo al Señor totalmente o lo estás viendo de vez en cuando? Como echando el ojito a la bicicleta que después se perdió. Como que estoy ahí, pero me estoy asomando constantemente. A ver, ¿saber cuántas personas se les han robado la moto o el vehículo porque no lo querían dejar en un parqueadero, sino que lo dejan en cierto lugar, sabiendo que puede ser peligroso, pero confiaron en sí mismos porque simplemente estaban echando el ojito, echaban el ojito y después se perdió? Hermano, nuestra vida, si se vive así, la vida cristiana, simplemente echando ojito a Dios de vez en cuando, eso el enemigo sabe a qué estamos jugando en ese momento, que estamos jugando al cristianismo, que no estamos cimentados en la roca, que no estamos adheridos totalmente al Señor, que simplemente estamos ahí medio. Eso en cualquier momento cobra factura en nuestra vida. Eso va a cobrar factura ante las aflicciones. Tal vez haya aflicciones que dicen, no, pero yo las he pasado. Hay aflicciones que yo creo que las podemos pasar basados en nuestras fuerzas. Hay gente del mundo que pasa adversidades. Hay gente del mundo que le vienen situaciones difíciles y las ha pasado. Dios no ha sido la gracia de Dios con ellos. Ha sido su capacidad física. Eso no da gloria a Dios. El punto es dar gloria a Dios. Para esa gente la bondad de Dios ha estado, no la gracia y misericordia. La gracia y misericordia es para nosotros, creyentes, para los hijos de Dios, por las cuales damos gloria al Señor. Hermanos, debemos cuidar nuestra vida para que realmente lo que nos sustenta a nosotros en Él sea su gracia y misericordia, con el objetivo de que podamos decir, estoy aquí en el caminar cristiano y a través de ello estoy dando gloria a mi Dios. No estoy aguantando. Yo en alguna ocasión hablaba de los hermanos, les decía, la Biblia habla acerca de cómo la prueba de nuestra fe produce paciencia. Sí, produce paciencia. Pero dice Santiago que esa paciencia debe tener su obra completa. Y luego habla de la sabiduría, lo cual da a entender que el cristianismo se vive bajo la sabiduría del Señor. ¿Para qué? Para que mi cristianismo no sea simplemente un aguante. Cuando yo soporto, pero sin paciencia, el cristianismo de muchos termina siendo un aguantar hasta donde más se pueda. Y por eso hay gente que está en la vida cristiana, pero renegando de su vida cristiana. Gente que está en la iglesia, y hermano, ojo con esto, porque yo siempre quiero clarificar esto. Cuando digo
esto, cuando digo que hay gente que está en la vida cristiana, pero no viviendo una buena vida cristiana, no es para que usted diga, ay, pues sí, tiene razón, pues yo para qué voy a la iglesia a hacerle morcillas al diablo, no voy a volver. No, no lo digo para que usted diga eso, digo es para que usted reaccione y se arrepienta y diga, sí, yo estoy viviendo mi vida así, no está bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? No volver, no, postrarse ante el Señor y decir, Dios, yo estoy viviendo mi vida así, no quiero vivirla así, por lo tanto, entonces ayúdame. La vida cristiana es centrada en Dios, con la mirada puesta en el Señor. Yo he ilustrado de esta manera el tema de las aguas, de cuando el Señor viene caminando sobre el mar, Pedro lo está mirando, todos están aterrados, y el Señor manda a Pedro que camine. Pedro camina sobre las aguas, pero se hunde. Cristo lo levanta, ¿sí? Y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y yo lo que pienso es en esto, que cuando Cristo le dice, Pedro, ven, y Pedro tiene la mirada en Cristo, ¿sí? Y él camina, pero luego puedo creer que Pedro se queda mirando las circunstancias y él ve el mar, pero se ve a sí mismo y dice, ¿yo por qué estoy caminando sobre las aguas? Y cuando Pedro quita su mirada de Cristo y la pone en sí mismo, es ahí donde Pedro se hunde. Es ahí donde Pedro entonces pierde la batalla. Hermano, cuando nosotros miramos nuestras circunstancias, cuando nos miramos a nosotros mismos, ahí es donde perdemos nosotros. Hermano, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor, centrados en Dios. Dice, ninguno de nosotros puede siquiera respirar sin que Dios lo permita. ¿Qué es la condenación? No creer en Dios. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base sobre la cual el ser humano será condenado? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Es decir, el pecado base sobre el cual la humanidad será condenada es no creyeron en Dios y Cristo. De ahí para allá se sumarán todos los pecados habidos y por haber, de lo más mínimo. Pero la base, el pecado base sobre el cual la humanidad será condenada es no creyeron en Dios, no creyeron en Cristo. Y por lo tanto no dieron gloria al Señor. No, cuando digo no creer, no estoy hablando precisamente de ateísmo, ¿sí? Estoy hablando de aquellos que no dependieron del Señor. Recuerde o tenga en cuenta que fe en la Biblia no es simplemente a sentir, sobre afirmar o estar de acuerdo con la existencia de Dios. Fe en la Biblia es un sometimiento a Dios, es una rendición a Dios y su señorío. La gente que cree en Dios pero no se rinde a su señorío, en realidad su fe o esa creer es falso, es efímero, no es el que la Biblia demanda, es el que le brinda su naturaleza. Entonces, el hecho de que cuando dice Romanos capítulo 1, no le dieron gloria al Señor, ni le agradecieron, se envanecieron al contrario en sus razonamientos. Entonces, dice acá, dice, ninguno de nosotros puede siquiera respirar sin que Dios lo permita. ¿Cómo entonces podemos tomar el crédito por la obra que está haciendo por medio de nosotros? Estaríamos totalmente empobrecidos si no fuera por la ayuda divina, hermano. Por ello, la gracia y la misericordia quiebra toda jactancia humana. La gracia y misericordia quita toda mirada de nosotros mismos y la pone ¿en dónde? En el Señor. En el Señor. No es por obras. Es por eso totalmente incorrecto el afirmar que la fe que yo pongo en Dios proviene de mí mismo. Afirmar, o gente hermanos arminianos que dicen, no, es que la fe surgió de mí. Yo decidí poner mi fe en Dios. Me dice, pero, ¿cuál es la gloria del Señor? ¿Cuál es la gracia entonces? No, es que la salvación es por gracia, pero yo decidí poner mi fe. Y por mucho que nos muestra a veces, pero es que la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios. Entonces, la gracia y la misericordia quiebran nuestra gloria
Y por eso la llama vanagloria, porque es una gloria inservible, falsa, no sirve. Pero eso es producto de tener nuestra vida centrada en el Señor. Y estar centrados en Dios es estar cimentados en Él, aferrados en Él. El salmista Asaf, ¿qué dijo? Dijo, mi carne y mi corazón desfallecen. Yo no estoy bien, pero la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Yo no estoy bien, pero mi vida está centrada en Dios y es suficiente. Es suficiente. ¿A quién deseo yo en los cielos y en la tierra sino el Señor? Pero ¿cuándo falló? ¿Cuándo dijo, por poco resbalaron mis pies? Cuando quité mi mirada al Señor y la puse en este mundo. Cuando quité mi mirada a Dios y la puse en mí y empecé a renegar de todo. Eso es lo que pasa. Cuando examina tu vida, uno sabe cuando vive renegando por todo. Estás renegando, estás peleando por todo, peleando con el Señor. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar al Señor y su gracia y misericordia y sus bondades y empezamos a mirar nuestra vida. Y entonces empezamos a mirar injusticias y a mirar esto, a mirar lo otro. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no soy aquello? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Y por qué los otros sí? A los otros, a esto aquello y a nosotros no. Dejamos de quitar nuestra mirada del Señor. Y entonces empezamos a decir, pero ¿por qué si yo tenía bien enfocado el ángulo? ¿Por qué me salió así distorsionada? ¿Por qué no me salió de esta manera? Hermano, porque hemos perdido el enfoque del Señor. Este principio recorre toda la Biblia. Y él habla de 3 personajes, acá bíblicos, ¿no? De los muchos que pudiésemos mencionar. Moisés, Amós y Daniel. Y muestra, ¿no? Y de Moisés dice, el texto aquí cita Éxodo 3, 11 y 12. Pero él dice, por ejemplo, Moisés insistió que no podía realizar su trabajo si Dios no estaba con él. Bueno, en el texto que menciona, Éxodo 13, él dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón a decirle, hey, deja ir al pueblo? Digo, bueno, es que no eres tú, yo estaré contigo. Más adelante, en Éxodo 33, 14, 15, cuando Dios le dice, es que yo voy a ir contigo. Y Moisés le dice, es que si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas con nosotros, yo no me atrevo a hacer esto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos esa percepción ante la vida? Ante las decisiones de nuestra vida. Sí, es que si tú no estás conmigo, yo no hago esto. Pero ¿saben cuántas personas dicen, es que si Dios no quiere, yo lo hago? Es que yo no sé si es la voluntad de Dios, pero yo voy con toda. Cuando la frase debe ser, es que si tú no estás conmigo, si tú no me guías, yo no voy a hacer esto, no voy a tomar esta decisión. Lamentablemente, el consejo es, no actúes a la ligera, ora, ruega, pide a Dios, y después no lo ves desembocados ahí a lo que da, y ¡pam!, estrellándose. Ay, ¿por qué Dios me pone en esta situación? ¿Y qué tanto pediste al Señor? ¿Qué tanto centraste tu vida en Dios para tomar esa decisión? ¿Qué tanto miraste al Señor, a su palabra, a su voluntad para llevar a cabo esa decisión? Habla de Amós. También reconoció al Señor. Dice, yo era en Amós 7, 14 al 15. Él no era profeta. Incluso el sacerdote, Amasías, creo que estaba a favor del rey Jeroboam, un sacerdote. Bueno, recordemos que en el reino del norte, los sacerdotes, la ley, el templo, todo fue puesto desde el tiempo de Jeroboam y todos se alimentaron. Renunciaron a la ley de Dios, renunciaron al sacerdocio de Dios y colocaron su propio sacerdocio, su propia ley, su propio templo. Y entonces Amasías le dice, ¿tú por qué profetizas esas cosas? Ve y profetiza, vete para Judá y profetiza allá. Digo, yo no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, yo soy ahí un agricultor, ahí un arreglador de tierras, pero Dios me dijo que viniera a profetizar, Dios me dijo que viniera a decir esto. O sea, no es mío, yo estaba detrás de agricultura y todo eso, fue Dios el que me dijo. Eso no depende. ¿Qué está diciendo? Es que no depende de mí, depende de Dios. Si Dios le dice,
Y yo no tengo nada que ver con profetas, ni soy hijo de profetas siquiera, pero si Dios me dijo, tengo que hacerlo. Con Daniel, cita el tema de Daniel. Y Daniel tenemos siempre una de las mejores representaciones ante el mundo de parte de Dios es Daniel. Bueno, tenemos a José, tenemos a Moisés, pero Daniel es lo que es esa figura, ¿no? De veterotestamentaria de cómo se representa a Dios en medio del mundo. Daniel y sus tres amigos, Ananías, Azarías y Misael, siempre dejando el nombre de Dios en alto, a costa de todo. ¿Vas a morir? Muero. ¿Te va a pasar esto? Que me pase, pero a Dios lo pongo siempre en alto. Siempre lo puso en alto. Y en esta ocasión es impresionante como, bueno, es el evento crucial que va a dejar el nombre de Dios en alto. Es con este sueño, que la escena que muestran aquí es cuando Nabucodonosor sueña, se le olvida el sueño y quiere que se lo interprete, pero también quiere que se lo recuerde, que iba a mandar a matar a todo el mundo. Y le dijo, no, espere, pero déjeme, yo sé que Dios nos puede ayudar en eso. Y fue y habló con Ananías, Misael y Azarías, y dijo, oremos a Dios, porque va a pasar esto y lo otro, pero oremos al Señor para que nos revele este misterio. Y así fue. Y cuando está enfrente a Nabucodonosor y le dice, yo te puedo mostrar ese sueño. ¿Y por qué? Porque yo soy muy inteligente. No, porque el Dios de los cielos lo puede hacer. Y cuando le muestra el sueño y le da la revelación, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Nabucodonosor se postra y dice, hay que respetar al Dios de Daniel, porque es Dios de dioses, es Dios de señores, pero siempre reconociendo, no basado en sus capacidades, sino en saber lo que Dios podía hacer. Y así, hermanos, cada uno de estos hombres y cualquiera de los hombres de Dios reconocieron su dependencia total de Dios. De hecho, ni una sola persona en la Escritura que logró grandes cosas para Dios lo hizo sin depender por completo en Él. Para encontrar la habilidad, para realizar el trabajo que habían sido llamados a hacer, tenían que mirar hacia arriba, no hacia adentro. El mundo nos lleva a mirar hacia adentro. La psicología del mundo, el positivo mundano, ¿hacia dónde te dice? El campeón que hay en ti. Tú lo puedes hacer. Esa frase yo siempre, cuando la escucho, porque la dice una periodista, una directora que dirige noticias, ¿cómo es que dice? El que lo cree, lo crea. ¿Sí? Yo molesto mucho, tengo obviamente en mis contactos, tengo gente que no es creyente, y entre eso molesto mucho, sobre todo a mis primas o primos cuando colocan, es que el límite está en la mente. Si tu mente, y colocan así frases, así que tienen que ver con eso, ¿no? Si tú dices que no puedes, no podrás. Y entonces yo siempre les molesto con el tema de atravesar paredes o volar por sí solo. Entonces yo les digo, pero ¿qué pasa, primo o prima? Que mire que yo intento volar y no puedo, por sí solo. Me dijo, ay, usted siempre dañándome mis estados. Entonces, pero es que me estás diciendo que el límite está en la mente, que si mi mente me dice que no puedo, pues no puedo, pero mi mente me dice que sí, entonces iba a poder. Eso es muy relativo. Esas cosas sí son relativas. En cuanto a tener nuestra vida centrada en Dios, la vida cristiana es imposible. Vivir agradando a Dios es imposible. Para el hombre, para nuestras fuerzas humanas. Y por eso que necesitamos tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y lo que Él mismo nos ha ofrecido para poder hacer lo que Él mismo nos demanda. Agradarlo. ¿Y qué nos ha ofrecido? Su gracia, su misericordia, su Espíritu, Cristo, su Hijo, Él mismo, su presencia. Nos ha dado todo para que nuestra mirada en este mundo esté enfocada en Él. Este mundo, la vida en este mundo está llena de distracciones. Nosotros mismos somos una distracción en la vida cristiana. Nosotros, nuestra propia naturaleza. Y por eso dependemos de Él, de su gracia, su misericordia, de su Espíritu.
No debemos mirar hacia adentro. La respuesta para vivir una vida cristiana correcta no está en nosotros, está en Él. Cierra el escritor, ya dice, ¿cómo que como cristianos somos llamados a vivir con un enfoque centrado en Dios? No debemos atribuir demasiada atención a nosotros mismos. Y entiendo el escritor cuando dice demasiada. Él no dice no debemos atribuir ninguna atención a nosotros mismos. Él dice demasiada atención a nosotros mismos y a nuestras habilidades. ¿Por qué dice demasiada? Porque tenemos responsabilidades. O sea, al final soy yo el que tengo que decidir levantarme, el que tengo que decidir sacar el tiempo para el Señor. Soy yo el que tengo que decidir leer la Biblia, el que tengo que decidir estudiar. Pero aun cuando soy yo el que tengo que tomar esas decisiones, entiendo que esas decisiones las tomo en quién, en el Señor, con la ayuda de Él, de su Espíritu. Yo, como esta semana, el pasado domingo, un sermón donde uno de los textos era: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú te debes esforzar, yo me debo esforzar, yo debo tomar decisiones, pero yo las tomo en la gracia de Dios. Yo las tomo por la guía del Espíritu de Dios. Por eso no debemos enfocar demasiado nosotros, sino ni mis habilidades. Las tenemos claro, porque el Señor me las ha dado. Tenemos habilidades, tenemos capacidades. Dios nos ha dotado de ellas, pero no podemos caer en el error del mundo, que esas capacidades termina dándose gloria a sí mismo, terminándose honra a sí mismo, pero no debemos caer en ello. Si lo hacemos, podemos estar, como dice aquí, oscureciendo, opacando la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Lo que decía ahorita de la salvación por fe. Hay gente que dice, no, la salvación es por gracia, pero yo tengo que colocar mi fe. O sea, si tú no aportas tu fe, no eres salvo por gracia. Eso es muy contradictorio. Lo especial de esto es que uno dice, sí, yo creí, yo creí, yo acepté al Señor. Y así es. La Biblia dice, para los que le recibieron, ¿sí? Para los que creyeron, yo creí, yo recibí. Pero en respuesta a qué? A una gracia de Dios en mí. Yo creí con la fe que Dios me dio. Yo acepté con la gracia que Dios me dio. Yo me arrepentí con el arrepentimiento que Dios me dio. Yo tuve responsabilidad en mi salvación, pero porque Dios me dio su gracia. Si no, no hubiese podido responder. Y esto hace que toda jactancia, toda gloria quede totalmente opacada en mi vida. Es decir, el cumplimiento de mis responsabilidades ante Dios jamás, por el conocimiento de la gracia que tengo, por el conocimiento de la misericordia que tenemos, hace que las responsabilidades que yo puedo llevar a cabo no me llenen de vanagloria, sino de simplemente decir, Dios lo hizo en mí. Dios lo hizo en mí. En Cristo no debemos jactarnos de nuestras habilidades ni buscar cualquier oportunidad para llamar la atención a nosotros mismos. Jamás. En cambio, debemos simplemente, dice el escritor, aspirar a ser conocidos como siervos de Dios, ser útiles en su servicio a medida que trabaja en nosotros, según su buen propósito. Como el escritor también nos coloca a profundizar en Lucas, ¿no? Lucas 17:7, y menciona los siervos inútiles. Y él dice, cuando ustedes hayan terminado toda su labor, y esto puede sonar como muy fuerte, ¿no? Pero entonces, no, es como sentirse mal, como achicopalarnos. Dice, cuando ustedes hayan terminado su labor, digan, siervo inútiles somos. Porque lo que se nos dijo hacer, eso hicimos. Si tú oraste, ¿cuál es la gloria? Oraste porque Dios, es decir, no hay nada que nosotros podamos hacer para Dios que Dios previamente no lo hayan hecho. Es decir, nada de lo que hagamos para Dios que agrada a Dios, Dios diga, uy, me sorprendió, yo no había pedido eso y él lo hizo. No tenemos la capacidad de orar 25 horas, no me puedo inventar una hora de más. Todo lo que Dios ha demandado que hagamos, todo lo que hagamos para Dios es porque Él lo ha demandado. Nunca va a haber un esfuerzo de más de nosotros con el que podamos sorprender al Señor. Es decir, que la gratitud nuestra está en el hecho de que
podemos hacer lo que nos demanda porque Él nos da la gracia y la capacidad para hacerlo. Es un privilegio que nosotros podamos hacer para Dios lo que podemos hacer. Porque si no fuese por Él, no lo pudiésemos hacer. Si no fuese por su redención, por la obra de su Espíritu, por la obra de Cristo, no pudiésemos hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos. Y uno dice, al final, cuando hayan terminado de hacer todo lo que yo les demandé, digan, siervos inútiles somos, porque lo que se nos mandó a hacer, eso hicimos. La pregunta es, lo que se nos mandó a hacer, eso hicimos. ¿Hicimos lo que nos mandó a hacer? A veces nos quedamos cortos en ello. Si debo decir, siervo inútil soy, porque lo que se me mandó a hacer, eso hice, ¿qué puedo decir cuando ni siquiera lo que Él me manda a hacer, hago? Y entra la gracia y la misericordia. Y apuntar, dice, no hacia nosotros, sino hacia Él, en todo lo que hacemos y decimos. ¿Dónde estará tu enfoque hoy? Y cuando llegue el éxito y los elogios, ¿a quién señalarás? El texto de refuerzo menciona a los 10 leprosos. Ya lo hemos mencionado acá en algún devocional. 10 leprosos. ¿Cuántos se volvieron a agradecer? Uno solo. Uno que no era judío. 9 eran judíos. Sabían que tenían que presentarse ante el sacerdote. Uno se devolvió y dijo, bueno, yo no soy judío, soy extranjero. Tengo que devolverme a agradecer ante aquel que me limpió. Porque sabía que no se habían limpiado a sí mismo. Hermanos, lo que tenemos, lo tenemos por gracia. No, nada de nosotros, nada que tengamos, lo hemos logrado por nosotros mismos. Por eso nuestro enfoque debe ser ¿en dónde? En el Señor. La pregunta es, ¿dónde estará tu enfoque hoy? ¿Dónde estará tu enfoque mañana? Piensa en cómo se está llevando la vida cristiana. Si está en mucho reniego, el asunto es entonces que posiblemente estamos mirando demasiado nosotros o demasiado las circunstancias. Hay que mirar al Señor. Hay que poner nuestra mirada en el Señor y orar. Orar no es estar colocando la mirada en el Señor, es tener puesta la mirada en el Señor. No es a ratos. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando viene la circunstancia. Recuerda tú, cuando viene la adversidad, ¿cómo respondes ante la adversidad? Si eres de los que te desanimas y ya peleas con Dios, y porque a mí, porque a mí, porque a mí, y porque no a los otros, y porque a los otros sí, a mí no, porque a mí sí, a los otros no. Y solo cuando viene la adversidad. Por eso, cuando alguien me dice, y no porque lo quiera bajar de eso, no quiera gozarme con él, sino que siempre me gusta que los hermanos recuerden cuando alguien me dice, pastor, mire que Dios es tan bueno porque me dio tal cosa. Y les digo, hermanos, Dios es bueno aunque no te la haya dado. Mire, pastor, Dios es tan lindo porque me dio tal cosa. Dios siempre seguirá siendo lindo aunque no te la haya dado. Pero me gozo en que te lo haya dado. Me gozo realmente en que Dios te haya concedido eso. Me alegra eso. Pero siempre ten en cuenta, Dios siempre es bueno. Dios siempre es misericordioso. Dios siempre es hermoso. Dios siempre es lleno de gracia. Hay una frase que no la menciono no porque no sea correcta. Cuando digo Dios es gracioso, sería la frase lleno de gracia. Pero no sé por qué se me dificulta mencionarla, de pronto para que no me vayan a malinterpretar. Pero Dios siempre es bondadosísimo, hermano. Tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Examinemos nuestra vida. Lo necesitamos para que nuestro enfoque, nuestro caminar sea el correcto. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor con base a lo que hemos hablado el día de hoy. Vamos a orar al Señor. Quisiera algún hermano o hermana que nos dirija en oración. Vamos a colocar, ya le digo qué hermano colocamos acá. Como estoy en el portátil no me deja ver todos los hermanos que tengo. Hermano Carlos, ¿está disponible? Ya que no colocó el mensaje, ¿nos dirige en oración?
porque puede estar ocupado. Cuánta maldad, pastor. Ve ahí lo colocó para que no lo moleste. Ok, no, eso no es maldad, eso es bueno dirigir la oración. Dice el Aquí está hermano, hablando. Vale, va. vamos a leer el comentario y nos dirige en oración. Dice, Ok. el Señor Jesús es el mejor modelo de obediencia, sujeción y dependencia del Padre, glorificándole en todo momento. Cuanto más nosotros, seguidores suyos y débiles y muy limitados, dependemos totalmente de Él. Él es nuestro Maestro. Pablo nos instruye con su sabio consejo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el Señor Jesús, así mismo nos dice, separados de Él, nada podemos hacer, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La gloria es solo de Él. Amén. Gracias, hermano. Yo sé que a veces lo tiene, creo que siempre lo tiene listo, solo que ahí está. Bueno, hermano, dirígenos en oración entonces para terminar. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por este tiempo especial que nos recuerda, Señor, que solo dependemos de ti, Señor, que todo lo que podamos hacer, todo lo que intentemos hacer, si no está en ti, Señor, va a ser vano, Señor. No es en nuestra fuerza, no es en nuestras habilidades, Señor. Más que todo es tuyo, Señor. Lo que nos has dado de talentos, de dones, Señor, todo depende de ti. Por eso para ti, Señor, sea toda la gloria. Y queremos, Señor, también bendecir a todos nuestros hermanos que participan en este devocional para que tu gracia, Señor, sobreabunde sobre ellos. Que tu amor y tu misericordia nunca falten en nuestras vidas, amado Dios. Dependemos totalmente de ti, Señor, y lo que somos es solo por ti, amado Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y bendecimos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Así es, muchas gracias, mi hermano. Bueno, mis amados hermanos, gracias y paz a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Firmes y adelante, huestes de la fe. Amén. Se me cuida, pues. Buen día, mis hermanos. Muchas bendiciones.